Vale, ahora sí, continuemos con ahora sí la demostración del teorema de recursión por curso de valores, donde este básicamente dice que si tenemos una regla de cálculo expresada mediante f, de tal forma que siempre que tengamos los primeros n valores de una sucesión de elementos sobre x, podamos calcular gracias a estos un nuevo elemento de x, entonces va a existir una única función g de los naturales hacia x de tal forma que para cualquier natural la forma de calcularlo sea aplicar nuestra regla de cálculo tomando como parámetros todos los primeros n valores calculados mediante nuestra sucesión. Así que, bueno, comencemos con la demostración. Les decía que, pues, aprovechando que la prueba nada más la probaremos para el caso particular de los números naturales en lugar de buenos órdenes arbitrarios, pues lo que vamos a hacer es echar mano a uno de los teoremas de recursión que ya tenemos, y de hecho solamente nos va a bastar utilizar el primer teorema de recursión. Con esto, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Pues nosotros queremos ir calculando la sucesión G poco a poco, donde pues los nuevos elementos de los nuevos resultados de nuestra sucesión van a depender de lo que ya tenemos calculado de antes. Así que pues vamos a empezar no teniendo calculado nada, y eventualmente lo que vamos a hacer es ir poco a poco calculando los nuevos elementos de la sucesión G, y vamos a irlos guardando todos dentro de una función que va a ir de x a la menor que omega en x a la menor que omega. Es decir, comenzamos con la función vacía y después mediante f nos figuramos que al 0 lo mandamos a algún elemento en particular, simplemente aplicándole f a la función que teníamos de antemano, y entonces lo que tenemos es esta función de acá, cuyo dominio es nada más el 1. Y entonces aplicándole a f esta función, pues vamos a ver que al 1 lo vamos a mandar a otro resultado, y entonces podemos volver a aplicar la función a esta cosa de acá, y vamos a ver a dónde lo mandamos al 2, y ese va a ser la cosa que vamos a ir codificando mediante una sucesión, una función generada mediante el primer teorema de recursión. Van a ser como aproximaciones sobre segmentos iniciales de la función g. No vamos a tener calculada toda, pero sí vamos a tener calculados los segmentos iniciales, y justo como los vamos a tener calculando mediante segmentos iniciales, pues todos se van a ver realmente como a tomar la función g y restringirla a un número natural. Así que veamos, vamos a empezar desde nada, la función vacía que vive en x a la menor que omega, porque pues bueno, 0 pertenece a omega, y recordemos que esta es la unión de todos los x a la n, con n un número natural. Y luego vamos a tomar una función h auxiliar que va de x a la menor que omega en sí mismo. ¿Dónde qué hace esta función h? Pues si tenemos una función f y le aplicamos h, lo que va a hacer es tomar la función f y pegarle el unitario del par ordenado dominio de f, coma f de f, donde pues bueno, dominio de f es el nuevo valor que vamos a definir en nuestra nueva función, nuestra nueva extensión de una función ya dada, y f de f es la forma en la que vamos a calcular el resultado de dicho valor, justo para que de alguna forma lo que concluyamos tenga que ver con la f que nos dieron en un principio. Y entonces lo que tenemos es esto de acá, esta función de esta forma. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, pues por el primer teorema de recursión,
va a existir una única función, llamémosla h minúscula, que va de omega en x a la menor que omega, tal que pasan dos cosas. H de 0 es el elemento que yo dije, en este caso el vacío, y h de s de n es lo mismo que h de n. Pero pues bueno, tenemos la regla de cálculo de h, que es lo mismo que h de n unión el unitario del par dominio de h de n, coma f de h de n. Ya nunca sé cuántos paréntesis deben ser, creo que está bien. Y entonces, ¿qué tenemos? Con esto tenemos nuestra sucesión, que nosotros eventualmente lo que queremos y lo que vamos a probar es que realmente h de n es lo mismo que g restringido a n. Pero bueno, no nos adelantemos. ¿Qué podemos decir de esta función h? Pues si se dan cuenta, h de 0 es el conjunto vacío, que es realmente la función vacía porque lo estamos pensando dentro de un conjunto de funciones, y entonces su dominio es 0, y realmente si se dan cuenta el dominio de estas cosas va a ser el dominio de h de n va a ser n mismo. Que ahorita hablando de dominios y todas esas cosas se me pasó una cosa, y es checar que esta cosa efectivamente esté bien hecha, porque bueno, h de f es la unión de estas dos relaciones, bueno, de esta función con esta función, porque bueno, todo unitario de un par ordenado es una función. Pero ¿cómo aseguro que esta unión de dos funciones sea una función? Pues checar que las dos funciones sean compatibles. Y para esto, algo que basta es checar que los dominios de estas dos cosas son ajenos. El f era un elemento de x a la menor que omega, así que el dominio de f es un número natural, en este caso llamémoslo n. Y con esto, pues tenemos la unión de dos funciones, y el dominio de la izquierda de f pues va a ser ese elemento n que nosotros dijimos, y el dominio de esta función de la derecha, pues ¿cuáles son todas las primeras componentes que aparecen en este conjunto? Pues nada más el dominio de f. Entonces el dominio de este conjunto de la derecha, no se confundan, no es n, sino que es el unitario de n. Y entonces n y el unitario de n siempre son ajenos. ¿Por qué? Porque si hay un elemento k que pertenece tanto a n como el unitario de n, pues por pertenecer al unitario de n debe ser n. Pero entonces n pertenece a n, y lo cual contradice la definición de ser número natural. Por lo tanto, los dominios de estas dos cosas son ajenos, y por lo tanto las dos funciones son compatibles, y con lo cual podemos concluir que la unión de estas dos funciones es función. Luego, donde pues bueno, también otra cosa, el dominio de esta función es la unión de sus dominios, porque los dominios abren uniones. Así que la unión el dominio de h de f es el dominio de esta cosa de acá, que es la unión de estos dos dominios, n unión unitario de n. Y como n era un número natural, n unión el unitario de n, que es el sucesor de n, es un número natural. Así que no solamente es una función, sino que su dominio es uno de los que requerimos. Y pues bueno, la imagen realmente cae en x porque es la imagen de f unión la imagen de esta función de la derecha, que nada más va a aportar a f de f, donde pues bueno, f su codominio es x, así que las imágenes de los dos son subconjuntos de x, y por lo tanto h realmente está bien hecha, que pues bueno, era un detalle importante. Y entonces, ¿por qué me había acordado de esto? ¿En qué parte era la que me había quedado antes de resolver ese detalle de acá? Ah, sí,
Pues una de las cosas que puedo hacer es calcular quién es el dominio de cada una de estas funciones. Recuerden que por cada número natural, h de n es una función. Así que afirmación, dominio de h de k es igual a k. Y esto se puede hacer fácilmente por inducción. Especialmente si recordamos que aquí lo que vimos es que si evaluamos una función y le calculamos el dominio va a ser el sucesor. Y entonces, esto se puede probar por inducción porque el dominio de h de 0 es lo mismo que el dominio de el vacío, porque h de 0 fue justo lo definimos como el vacío, pero el dominio del vacío es nuevamente el vacío, que es 0. Así que con esto ya tenemos la base de inducción, que bueno, ya me salto la parte de definir el conjunto de todos los números naturales que cumplen la propiedad que quiero demostrar. Supongo que a estas alturas ya lo tienen más o menos dominado. Y luego, si suponemos que h de n, que el dominio de h de n es n, veamos quién es el dominio de h de s de n. Esta cosa es el dominio de h de n unión, ¿qué cosa? El unitario del dominio de h de n, coma f de h de n. Creo que me falta uno. Sí. Y ahora sí. Pero bueno, el dominio de lo de la izquierda es el dominio de esta cosa de acá. Pero nuevamente el dominio abre uniones. Así que el dominio de la unión es la unión de estos dos dominios. Y entonces, ¿quién es el dominio de h de n? Por hipótesis de inducción, eso es n. Y eso es unión, el dominio de esta cosa de acá, esta función que es realmente el unitario de un par ordenado. Así que los únicos elementos que pertenecerán al dominio es todas las primeras sentadas, que es solo esta, es decir, el dominio de h de n, que es n. Así que esto va a ser el unitario de n, y esto es s de n, que es lo que les decía, que acá arriba de que calcular el dominio de cualquier función evaluado en h nos devolvía el sucesor del dominio original. Y con esto, si nos damos cuenta, el dominio de h de s de n es lo mismo que s de n, así que por lo tanto ya tenemos el paso inductivo. Por lo tanto, dominio de h de n es lo mismo que n para todo n natural. Luego, ¿qué más podemos sacar de esta sucesión de acá? De un momento. Vale. Ahora, recordemos que nosotros tenemos pensadas a las h de n como las restricciones de la sucesión g que queremos, restringido el número natural n que tenemos como entrada de la función h. Esto que nos está diciendo, pues, que g va a ser una extensión de h de n para toda n. Y con esto que nos estaría diciendo que realmente la forma de construir a g es pegando absolutamente todas las h's, es decir, sea g igual a la unión de todas las h de n, donde bueno, todas las h de n es la imagen de la función h. Con esto pues tengo que checar que esa cosa sea efectivamente una función, pero es la unión de varias funciones. Y nuevamente, para checar que la unión de varias funciones sea una función, es checar que sea un sistema de funciones compatibles. Pero ¿qué es lo que pasa?
Si nos damos cuenta, a la hora en la que definimos los h de SDNs, pues h de SDN es h de n unión otras cosas. Es decir, h de n está contenido en h de SDN. Observación. H de n está contenido en h de SDN. Pero esto ¿para qué nos sirve? Pues básicamente uno puede demostrar que h de n está contenido en h de n más k para cualquier k número natural, utilizando el principio de inducción y utilizando que la suma también tiene cierta definición recursiva. Y entonces, si para cualquier número natural k pasa esto de acá, y recordamos que n es menor o igual que m si solo si existe un k de tal forma que n más k es igual a m, entonces podemos ver que si n es menor o igual que m, h de n va a estar contenido en h de m, y entonces, como cualesquiera dos números naturales son comparables, va a pasar siempre que los resultados de cada número natural bajo h siempre van a ser comparables mediante la contención. Es decir, cualesquiera dos funciones en la imagen de h van a ser comparables. Y el hecho de que sean comparables realmente es una condición suficiente para que sean compatibles, porque ¿qué hay que checar para que sean compatibles? Que en la intersección de los dominios de las dos ambas coincidan en su regla de correspondencia, pero la intersección del dominio de las dos es el dominio de la más chica, y realmente ambas se van a comportar como la más chica. Así que con eso ya tendríamos que la imagen de h realmente es un sistema de funciones compatibles, y por lo tanto g es una función. Luego, para checar el dominio de g, por ejemplo, pues esto va a ser, como g está definido como una unión, pues nuevamente el dominio abre uniones, así que va a ser la unión de todos los dominios. Pero todos los dominios eran los números. A ver, voy a escribirlo. Va a ser la unión del conjunto de todos los dominios, donde de todas las cosas que viven en la imagen de h, donde todas las cosas que viven en la imagen de h son h's de n's, donde n es un número natural. Aquí ya me estoy saltando bastantes pasos, pero bueno, debería ser relativamente sencillo hacerlos. Así que, pero los dominios de los h's de n son los n mismos, en tales que n es un número natural. Pero justo esta cosa de acá es la unión de omega, y esta cosa podemos demostrar que es omega misma. Y con esto tenemos que el dominio de g es omega, con lo cual, y la imagen, pues realmente como cada h su imagen estaba contenida en x, es fácil ver que la imagen de g también va a estar contenida en x, con lo cual g va a ser una función como la que queríamos, una función cuyo dominio es omega y cuya imagen está contenida en x. Luego, pues, ¿cómo calculamos g? Realmente, pues g de n, ¿quién va a ser? Pues recordemos que cuando definimos una función como la unión de muchas funciones, simplemente hay que buscar una función que tenga a ese elemento en el dominio y utilizar dicha función para calcular la función g. Entonces, pues va a ser h de alguien, porque todos los elementos de la imagen de h son h de alguien, y eso, evaluarlo en n. Donde h de alguien, donde este elemento de acá debe ser de tal forma que ese h de alguien tenga n en su dominio, pero el dominio de
h de un número k va a ser k mismo. Así que lo que yo voy a poner acá es a s de n. ¿Por qué? Porque n pertenece a s de n. Y con esto el dominio de h de s de n es s de n que tiene a n. Así que con esto ya tenemos una forma de calcular a la función g. Y con esto, ¿hacia dónde podemos ir? Pues podemos calcular de una forma un poquito más explícita quién es g de n. ¿Por qué? Porque sabemos quién es h de s de n. Al menos lo podemos desarrollar un poquito más, recordando que h nació de una forma recursiva, donde esa forma recursiva está justo acá. Lo que queremos es desarrollarlo de esta forma. Y entonces esto es lo mismo que h de n unión el unitario del par dominio de h de n, que ya calculamos que es n, así que nada más voy a escribir eso, y esto es f de h de n. Y todo esto evaluado en n. Pero recordemos que era por definición una función evaluada en un elemento de su dominio. Era el único conjunto x de tal forma que al emparejarlo con n perteneciera a la función. Pero ¿cómo se llama? Aquí tenemos al elemento f de h de n que al emparejarse con n pertenece a la función h de s de n. Así que tenemos que esa cosa de allí es lo mismo que f de h de n. Así que con esto tenemos algo un poquito más. Y luego, nosotros lo que queremos demostrar de la función g, no lo olvidemos, es que g de n sea f de g restringido a n. Pero aquí lo que tenemos es que g de n es lo mismo que f de h restringido a n. Así que lo que vamos a demostrar ahorita es afirmación g de n no, h de n es lo mismo que g restringido a n. Sí. Y a ver, con esto lo vamos a hacer nuevamente por inducción. H de 0, ¿quién es? H de 0, por cómo lo definimos mediante el primer teorema de recursión, es el vacío. Y por el otro lado, g restringido al vacío, restringido al 0, es g restringido al vacío, que es la función vacía. Así que en ambos casos coinciden por ser los dos el vacío. Y luego h de s de n, ¿quién es? Esto es lo mismo que, suponiendo por hipótesis de inducción que h de n es lo mismo que g restringido a n, claro. Esto es lo mismo que h de n unión el unitario del par n, utilizando que ya calculamos eso, n, f de h de n. Y creo que así lo escribí bien. Perfecto. Pero por hipótesis de inducción tenemos que h de n es g restringido a n. Entonces esto es g restringido a n unión el unitario del par n, f de h de n. Pero esto fue la forma en la que, bueno, fue a lo que llegamos, que era eso. F de h de n es g de n. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos
G restringido a n unión n, g de n. Pero realmente nosotros queremos que eso sea G restringido a S de n. Pero G restringido a S de n, ¿quién es? Realmente como S de n es n unión el unitario de n, tenemos que G restringido, sí, tenemos, o cómo lo explico sin que suene demasiado obvio ni demasiado rebuscado. Porque pues bueno, básicamente lo que quiero decir es que aquí en el lado izquierdo estamos teniendo una función con dominio n que se evalúa como g por ser una restricción de g, y en este otro lado tenemos otra función cuyo dominio es el unitario de n que nuevamente se evalúa como g. Y entonces el dominio de estas dos cosas es n unión el unitario de n, es decir, el dominio de esta cosa es S de n. Y además, en ambos casos, las dos funciones se evalúan como g por ser restricciones de estas. Y en este caso, pues es básicamente lo mismo. Ambos tienen el mismo dominio, S de n, y ambas en todos los casos se evalúan como g. Así que esto es lo mismo que g restringido a S de n, que es justo lo que queríamos. Y con esto, por el principio de inducción, tenemos que h de n es g restringido a n. Perdonen por no tener ese argumento de una forma un poquito más explícita, pero bueno, con esto, ¿qué es lo que tenemos? Recordando esta parte de aquí arriba, podemos decir que g de n es lo mismo que f de h de n, y f de h de n es lo mismo que f de g restringido a n, por esta inducción de aquí abajo, que es justo lo que queríamos que cumpliera nuestra función g. Por lo tanto, g existe. Y ahora simplemente nos falta la unicidad. Y la unicidad no debería ser tan complicada. Porque pues bueno. Solo que realmente como esta construcción ya no relaciona al nuevo valor solo en términos de el valor calculado inmediatamente anterior, sino que pues ahora puede depender de absolutamente todos los anteriores, lo que vamos a necesitar es inducción fuerte, donde, bueno, no sé si recuerdan que probaron en uno de los ejercicios que todos los buenos órdenes era exactamente lo mismo que ser un orden total y fuertemente inductivo. Y realmente lo de ser fuertemente inductivo es la inducción fuerte. Dice que si tienes un orden es fuertemente inductivo, sí, solamente sí, dado cualquier subconjunto de P, de tal forma que con cualquier elemento baste pedir que todos sus predecesores estén dentro del conjunto A para que el elemento mismo tenga que estar también, entonces el conjunto A tiene que ser el total. Eso es la inducción fuerte. Tenemos un subconjunto de tal forma que si para cualquier elemento suponemos que todos los anteriores están y podemos concluir que el elemento también está, entonces el conjunto es todos los números naturales, donde bueno, sabemos que los naturales son un buen orden y entonces sabemos que los naturales son fuertemente inductivos. ¿Y por qué menciono esto de una forma un poquito directa?
Y es que realmente esta propiedad de ser fuertemente inductivo es realmente la propiedad fundamental que hace que esta prueba realmente funcione. En este caso de los números naturales, pues la prueba que hacemos ahorita funciona porque, pues bueno, la estructura de orden realmente está basada en la función sucesor. Uno puede definir el orden directamente como, por ejemplo, la mínima relación transitiva que contiene la función sucesor. Por ejemplo. Pero en los buenos órdenes y en otras relaciones que cumplan ser fuertemente inductivas en este sentido, aunque a lo mejor posiblemente no órdenes parciales, también van a tener una prueba muy similar. Las cosas que yo probé por inducción realmente se podrían haber probado mediante esta inducción de acá, solamente que pues naturalmente modificando y yendo por caminos diferentes. Y ahora sí, para checar la unicidad de la G, supongamos G' tal que G de n, G' de n sea lo mismo que F de G' restringido a n. Y entonces lo que voy a hacer es utilizar la inducción fuerte. Sea n en los naturales y supongamos, voy a utilizar el conjunto A directamente, ya que creo que es la primera vez que utilizaríamos en el curso esta inducción fuerte. Sea A igual al conjunto de todos los n's en omega, de tal forma que G de n sea lo mismo que G' de n. Ahora sí, supongamos, sea n en omega y supongamos que para todo m menor que n, m pertenece a, que es justo esta parte de acá. Y lo que queremos demostrar es que n pertenece a, y con eso ya tendríamos que a y n son, a y omega son iguales, y por lo tanto todo, para cualquier número natural, g y g' coinciden, y por lo tanto g y g' son exactamente la misma función. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Para todo m menor que n, m pertenece a A, es decir, g de m es lo mismo que g' de n, de m. Afirmación: g restringido a n es lo mismo que g' restringido a n. Y bueno, para esto, para checar que las dos funciones son iguales, aprovechando que tienen exactamente el mismo dominio que es n, sea un m en el dominio de las dos, donde como ambas están restringidas a n, su dominio es n, y por lo tanto sea m en n. Pero ¿qué significa que m pertenezca a n? Entonces m es menor que n. Y entonces g de m es lo mismo que g' de m. Que bueno, seguramente para formalizar el argumento al aire que hice hace rato de sucesor, se tenga que hacer algo de este estilo. Ir por elementos y checar los dominios.
Pero bueno, tenemos que para M, G y G' coinciden por hipótesis de inducción. Y eso se cumple para todo elemento del dominio de las dos funciones. Y por lo tanto, las dos restricciones son iguales. Y como se da esta igualdad, pues aplicarle F no va a cambiar nada. Entonces, G de N es lo mismo que F de G restringido a N, que es lo mismo que F de G' restringido a N, por ser exactamente la misma función. Y esto es lo mismo que G' de N. Y con esto, por inducción fuerte, G es igual a G'. Y con esto ya tenemos la unicidad. Así que con esto ya tenemos que, dada esta regla de cálculo extraña, va a existir una función G de tal forma que los nuevos elementos se calculan mediante los antiguos mediante dicha regla de cálculo. Y con esto terminamos recursión por curso de parámetros.